Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 62 de Crímenes Atroces, un gran episodio. Espero que les haya gustado el episodio anterior sobre el especial del Día de las Madres. Espero que lo hayan disfrutado. Perdonen si ando haciendo estos movimientos, pero es que estamos viviendo una época de calor súper horrible en México. Y pues nada, pues esto es consecuencia de todo lo que hemos hecho. Sigan quemando combustible, sigan diciendo que el calentamiento global es un mito. Le están haciendo mal a la sociedad, pero bueno. No quiero pelearme con eso porque sé que podemos terminarnos peleados. Así que vamos a darle al episodio de hoy. Entre 1972 y 1973, la comunidad de Santa Cruz, California, estuvo siendo aterrorizada por un gigante con gran inteligencia y con una habilidad para pasar desapercibido en la sociedad. Este es el caso del primer asesino en serie con el que se empezó el estudio y el perfilamiento criminal que conocemos hoy en día. Este es el caso de Ed Kemper, el asesino de las colegiadas. Kemper, sí, no sabe, al final ya le tocó el turno a este personaje, porque desde que empecé el podcast y en algunos episodios he recomendado la serie Mindhunter, como no se imaginarían la cantidad de veces que ya quería llegar a este personaje, desde que empecé a recomendar Mindhunter. Pero bueno, ya de hecho, pues se rumora que va a salir una tercera temporada. Yo espero que no sean solo rumores y que sí sea cierto. Pero bueno, antes de hablar de los crímenes de Kemper, conozcamos el famoso contexto. Edmund Emil Kemper III nació el 18 de diciembre de 1948 en Burbank, California. Fue hijo mediano de 3 hijos y el único varón del matrimonio conformado por Edmund Emil Kemper Jr. o segundo y Cornell Elizabeth Kemper, además de sus hermanas Eileen Lee y Susan Hodge. Kemper es cristiano y afirma en una entrevista que había, cito, aprendido a vivir conmigo mismo y con Dios. Su padre era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, que después de la guerra probó armas nucleares en Pacific Proving Grounds antes de regresar a California, donde trabajó como electricista. Por un lado, Cornell, que puede ser descrita como una culera con C mayúscula, a menudo se quejaba del trabajo servil de electricista de su marido. Ed Jr. declaró más tarde que, cito, las misiones suicidas en tiempos de guerra y las pruebas de bombas atómicas no eran comparados con vivir con Cornell, y que ella lo afectó, cito, más de 396 días de noche de lucha en el frente lo hizo. Kemper, con un peso de 5.9 kilos cuando era un recién nacido, Kemper era una cabeza más alto que sus compañeros cuando tenía solo 4 años de edad. Al principio exhibió un comportamiento antisocial como lo es la crueldad hacia los animales, la famosa tríada de McDonald's o la tríada del psicópata, que es maltrato animal, eneurismo, orinarse en la cama y la piromanía. Él solo tenía maltrato animal. A la edad de solo 10 años, enterró vivo el gato de la familia, luego lo desenterró, lo decapitó y le montó la cabeza en una púa. Más tarde declaró que le complacía mentirle con éxito a su familia acerca de matar al gato. A la edad de solo 13 años, mató a otro gato de la familia cuando percibió que favorece a su hermana Eileen Lee sobre él. Así que guardó piezas en su armario hasta que su madre las encontró. Se sabía que Kemper albergaba fantasías oscuras y tenía una imaginación morbosa. No de ese tipo de morbo, cochinos.
En su juventud, Kemper realizó ritos con las muñecas de su hermana menor que culminarlos con quitarles la cabeza y las manos. Guarden ese tema de cortarles la cabeza porque eso viene parte en su modus operandi. Jaguar como asesino. En una ocasión, cuando su hermana mayor, Susan, se burló de él y le preguntó por qué intentaba besar a su maestra, a lo que contestó, cito, si la beso, tendría que matarla primero. Kemper recordó que cuando era niño salía furtivamente de su casa armado con una bayoneta de su padre e iba a la casa de su maestra de segundo grado para mirarla a través de las ventanas. Kemper también declaró en entrevistas en su vida posterior que algunos de sus juegos favoritos cuando era niño eran la cámara de gas y la silla eléctrica. ¡Ay, qué bonitos juegos! Dijo nadie nunca en esta vida. En estos juegos consistía en los que le pedía a su hermana menor que lo atara y accionara un interruptor imaginario, luego se caía y se retorcía en el suelo, fingiendo que lo electrocutaban mediante inhalación de gas o descarga eléctrica. Como dije, este no es un juego bien sano para niños, o sea, ¿dónde estaba la matatena? ¿Dónde estaba el avioncito? ¿Dónde estaba otra cosa? No, juguemos a la silla eléctrica y a la cámara de gas, es muy divertido. ¡Ay! ¿Dónde me quedé? Allá. Kemper también tuvo experiencias cercanas a la muerte cuando era niño. Una vez su hermana mayor intentó empujarlo delante de un tren. En otra ocasión lo empujó al fondo de una piscina donde Kemper casi se ahoga. Kemper tenía una relación estrecha con su madre, que quedó notablemente devastado cuando sus padres se separaron en 1957, pero finalmente se divorciaron en 1961. Lo enviaron a vivir con su madre en Helena, Montana. Kemper tenía una relación gravemente disfuncional con su madre, que era una alcohólica, neurótica y dominante que con frecuencia lo menospreciaba, humillaba y abusaba de él. Y como dije en la introducción, era una culera con C mayúscula. Clarnell a menudo hacía que su hijo durmiera en un sótano cerrado porque temía que pudiera abusar de sus hermanas regularmente se burlaba de él por su tamaño, ya que medía 1,93 metros a la sola edad de 15 años y se burló de él como, cito, un verdadero bicho raro, en una conversación telefónica con el padre de Kemper, sin saber que su hijo había estado escuchando a escondidas. Bueno, también un dato que encontré es que solamente le daba cabezas de pescado de comida. Que si eso pues se basaron para luego hacer el personaje de Hugo en un especial del terror de los Simpson. Bueno, también aparte de que lo menospreciaba lo mandaba a dormir al sótano porque según ella le iba a abusar de sus hermanas, también se mostró a mostrarle afecto a Kemper por miedo a que lo volviera gay. Y le dijo al joven Kemper que le recordaba a su padre y que ninguna mujer lo amaría jamás. O sea, esta señora no es la madre del año. O sea, aclaramos que esta mujer no es la mamá del año. O sea, no le doy abrazos porque se me puede volver gay y no lo dejo dormir arriba porque puede abusar de sus hermanas. Claro, seguro, esta era la primera feminista radical de su época, Clarnell. O sea. Bueno, Kemper la describió más tarde como, cito, mujer enferma y enojada. Y ha postulado que tenía un trastorno límite de la personalidad. O sea, la madre, no Kemper. Bueno, eso hablaremos más adelante. A la edad de solo 14 años, Kemper se escapó de casa en un intento de reconciliarse con su padre en Van Nuys, California. Una vez allí, Kemper se enteró que su padre se había vuelto a casar y ahora tenía un hijastro. Kemper permaneció con su padre por un corto tiempo hasta que su padre lo envió a vivir con sus abuelos paternos, Edmund Emil Kemper I y Maud Matilda Kemper, quienes vivían en un rancho en las estribaciones de Sierra Nevada, en la carretera 224,
a unas 2 millas al oeste de la ciudad de North Fork. Kemper odiaba vivir en North Fork y describió a su abuelo como, cito, senil, y dijo que su abuela nos castraba constantemente a mí y al abuelo. O sea, es que el abuelo ya se volvió como esta figura paterna que Kemper nunca tuvo, pero tristemente la abuela le estaba recordando mucho a la mamá por lo castrante que era. Volviendo a la edad de 15 años, el 27 de agosto de 1964, cuando solo tenía 15 años, Kemper estaba sentado en la mesa de la cocina con su abuela cuando tuvieron una discusión, de las 1001 que tuvieron en ese tiempo. Kemper, enfurecido, salió furioso y recuperó un rifle que su abuelo le había regalado para cazar, pero se lo había quitado cuando él empezó a dispararle a animales domésticos. Luego volvió a entrar a la cocina y le disparó fatalmente en la cabeza antes de dispararle 2 veces más en la espalda. Según se informa, las últimas palabras de su abuela fueron, y cito, «Oh, será mejor que no vuelvas a disparar a los pájaros». Algunos relatos mencionan que ella sufrió múltiples apuñaladas post-mortem con un cuchillo de cocina. Cuando su abuelo regresó de hacer compras, Kemper salió y le disparó fatalmente en el camino de entrada al lado de su carro. O sea, casi como de, abuelo, te tengo un regalo, esto. Bueno, no estaba seguro de qué hacer a continuación, por lo que llamó a su madre y le dijo que se comunicara con la policía local, cosa que hizo y esperó a que lo detuvieran. Después de su arresto, Kemper le dijo que, cito, solo quería ver qué sentía matar a la abuela. Y testificó que mató a su abuelo para no tener que enterarse de que su esposa estaba muerta, porque estaría enojado con él por lo que había hecho. Tiene un poco de sentido, no le voy a dar la razón, pero... El psiquiatra Donald Londe, quien entrevistó a Kemper cuando era adulto, escribió, cito, a su manera había vengado el rechazo tanto de su padre como de su madre. Los crímenes de Kemper se consideraron incomprensibles para que los que cometiera un joven de 15 años, y los psiquiatras del tribunal le diagnosticaron esquizofrenia paranoide. Lo enviaron al hospital de Atascadero, que, para los que son fans de Terminator, Atascadero es donde encierran a Sarah Connor en la segunda película, que es una instalación de máxima seguridad en el condado de San Luis Obispo que alberga a presos con enfermedades mentales. En Atascadero, los psiquiatras y trabajadores sociales de la Autoridad Juvenil de California no estuvieron de acuerdo con los diagnósticos de los psiquiatras del tribunal. Sus informes afirmaron que Kemper no mostró, cito, ninguna fuga de ideas, ninguna interferencia con el pensamiento, ninguna expresión de delirios o alucinaciones y ninguna evidencia de pensamiento extraño. También observaron que era inteligente e introspectivo. En las pruebas iniciales midieron su coeficiente intelectual en 136, más de 2 desviaciones estándar por encima del promedio. A Kemper se le volvió a diagnosticar una afección menos grave, un rasgo de personalidad perturbador de tipo pasivo-agresivo, cosa que tampoco era. Más tarde, durante su estancia de Atascadero, le realizaron otra prueba de coeficiente intelectual y arrojó un resultado más alto de 145. O sea, este era un supergenio. En ese tiempo, Kemper se ganó el cariño de sus psiquiatras por ser un prisionero modelo y fue entrenado para administrar pruebas psiquiátricas a otros reclusos. Un psiquiatra dijo más tarde, cito, era un buen trabajador y no es típico de un sociópata. Realmente se enorgullece de su trabajo. Kemper también se volvió en un miembro de los Jaycees, el mismo grupo quien también tenía de miembro a John Wayne Gacy, que fue mencionado en el episodio 30, mientras estuvo en Atascadero,
y afirma haber desarrollado, cito, algunas pruebas nuevas y algunas escalas nuevas en el inventario multifásico de personalidad de Minnesota, específicamente en una escala de hostilidad abierta, durante su trabajo con los psiquiatras de Atascadero. Después de su segundo arresto, Kemper dijo que poder comprender cómo funcionaban estas pruebas le permitió manipular a sus psiquiatras, admitiendo que aprendió mucho de delincuentes sexuales a quienes le administró las pruebas. Esto es como darle al coyote las llaves del gallinero. Al final fue contraproducente. El 18 de diciembre de 1969, cuando cumplía 21 años, Kemper fue puesto en libertad condicional de Atascadero. Y en contra de todas las recomendaciones de los psiquiatras del hospital, fue puesto bajo el cuidado de su madre, quien para ese entonces había vuelto a casar y había tomado el apellido Strandberg y se había divorciado de nuevo. Clark Garner luego residió en Aptos, California, a poca distancia de donde trabajaba como asistente administrativa en la Universidad de California, en el condado de Santa Cruz. Más tarde, Kemper demostró a sus psiquiatras que estaba rehabilitado y el 29 de noviembre de 1972, sus registros fueron eliminados permanentemente. En su último informe de sus psiquiatras en libertad condicional, decía, cito, si yo viera a este paciente sin tener ningún historial disponible, ni obtener ningún historial de él, pensaría que estamos ante un joven muy adaptado, que tenía iniciativa, inteligencia y que estaba libre de cualquier enfermedad psiquiátrica. En mi opinión, ha dado una excelente respuesta a los años de tratamiento y rehabilitación y no ve ninguna razón psiquiátrica para considerarlo un peligro para sí mismo o para cualquier miembro de la sociedad. Desde entonces puede permitirle más libertad como adulto para desarrollar su potencial. Consideraría razonable tener una eliminación permanente de sus antecedentes juveniles. Continuamos con la historia. Mientras estaba con su madre, Kemper asistió a una escuela comunitaria de acuerdo con los requisitos de su libertad condicional. Aparte de que ya era un mundo nuevo y ya estaban los hippies. Y esperaba convertirse en oficial de policía, aunque fue rechazado debido a su tamaño. No por sus antecedentes penales, sino por su tamaño. En el momento de su libertad de Atascadero, Kemper medía 2,6 metros de altura, lo que le dio el apodo de Big Ed. Kemper mantuvo relaciones con la policía de Santa Cruz a pesar de su rechazo al unirse a la fuerza y se convirtió en una molestia amigable, o un gigante gentil como le decían los policías, que se describe a sí mismo en un bar llamado Jury Room, un lugar donde era frecuentado por los policías locales, el típico bar de policías. Kemper trabajó en una serie de trabajos de baja categoría antes de conseguir empleo en la División de Carreteras del Estado de California. Durante este tiempo, su relación con su madre siguió siendo tóxica y hostil, y los dos tenían fuertes discusiones que sus vecinos a menudo escuchaban. Kemper describió más tarde las discusiones que tuvo con su madre en esta época y afirmó lo siguiente, cito, mi madre y yo empezamos a librarnos de horrendas batallas, simplemente horrendas batallas violentas y crueles. Nunca he estado en una batalla verbal tan cruel con nadie. Se enfrentaría a un hombre, pero ella era mi madre y no podía soportar la idea de que mi madre y yo hiciéramos estas cosas. Ella insistió con ello y solo por estupideces. Recuerdo que en una discusión sobre si debía o no limpiarme los dientes. Cuando ahorró suficiente dinero, Kemper se mudó con un amigo a Alameda. Allí todavía se quejaba de no poder separarse de su madre porque ella le llamaba periódicamente y le hacía visitas sorpresas. ¿Para qué vergas su madre le seguía visitando? O sea, bueno, lo hacía nomás por joder, porque no tenía ya nada que hacer. A menudo tenía dificultades financieras, Kemper, no su madre.
lo que lo obligaba a regresar con frecuencia al departamento de su madre. Kemper tenía poco más de 20 años y conoció a una... Kemper, porque es que aquí escribir Kepler. Bueno, Kemper tenía poco más de 20 años y conoció a un estudiante de Turlock High School en una playa de Santa Cruz y los dos se comprometieron en marzo del 73. Su compromiso duró más de un año antes de romperse debido a la segunda boda de Kemper, que era el arresto. Sus padres pidieron que su nombre no fuera revelado al público, pero según los informes tenía 17 años y todavía asistía a la escuela secundaria. El mismo año que comenzó a trabajar en la división de carreteras, Kemper fue atropellado por un automóvil mientras conducía una motocicleta que había comprado recientemente. Su brazo resultó gravemente herido en el accidente y recibió un acuerdo de $15,000 de la época en la demanda civil que presentó contra el conductor del automóvil. Mientras conducía un Ford Galaxy del 69, que compró con parte del dinero de su acuerdo, notó que un gran número de mujeres jóvenes hacían autostop y comenzó a guardar bolsas de plástico, cuchillos, mantas y esposas en su auto. Primero recogió a mujeres jóvenes que hacían autostop y luego las dejó ir pacíficamente. Según Kemper, recogió unos 150 autostopistas que seguían este patrón. Esto fue antes de que sintiera impulsos sexuales homicidas. A los que llamó sus pequeños sapos, y sobre los que luego comenzó a actuar. En ocasiones culpó a las mujeres que mató por hacer autostop, lo que según él era, cito, hacer alarde de que podían hacer cualquier maldita cosa que quisieran, y que la sociedad está tan jodida como esta. Entre mayo de 1972 y abril de 1973, Kemper mató a 8 personas. Recogía a las estudiantes que hacían autostop y las llevaba a zonas aisladas donde les disparaba, apuñalaba, asfixiaba o estrangulaba. Luego llevaba a sus cuerpos donde los decapitaba, realizaba irrumación, que es solamente mover el pene en la cabeza sin que la cabeza hiciera movimiento. En sus cabezas cortadas, tenía relaciones con sus cadáveres, necrofilia, y luego los desmembraba. Durante esta oleada de asesinatos que duró 11 meses, Kemper mató a 5 estudiantes universitarios, a un estudiante de secundaria, a su madre y a la mejor amiga de su madre. Kemper ha declarado en entrevistas que a menudo buscaba víctimas después de tener discusiones con su madre, y que ella se negó a presentarle a las mujeres que asistían a la universidad donde trabajaba. Recordó, cito, ella decía, eres como tu padre, no mereces conocerlos. Los psiquiatras y el propio Kemper han abrazado la creencia de que las mujeres jóvenes eran sustitutas de su objetivo original, de su objetivo final, que era su madre. Y ahora vamos con cada uno de los asesinatos. El 7 de mayo de 1972, Kemper conducía por Berkeley cuando recogió a 2 estudiantes de 18 años que hacían autostop en la Universidad Estatal de Fresno. Se trataban de Mary Ann Pesci y Anita Mary Lucheska, y con el pretexto de llevarlas a la Universidad de Stanford. Después de conducir durante 1 hora, logró llegar a una zona boscosa aislada de Alameda, cerca de Alameda, y conocía por su trabajo en el departamento de carreteras, sin alertar a sus pasajeros de que había cambiado de dirección donde querían ir, desde donde querían ir. Fue allí donde esposó a Pesci y luego encerró a Lucheska en el baúl. Luego apuñaló y estranguló a Pesci hasta la muerte, mandando posteriormente a Lucheska de una manera similar. Kemper confesó más tarde que mientras esposaba a Pesci, rozó el dorso de su mano contra uno de sus senos y avergonzado le dijo, ups, lo siento, o algo así, luego de rozarle el pecho. A pesar de asesinarla minutos después, también señaló que eligió a las mujeres porque parecían de la clase media alta. Cito, de una mejor clase de personas que los tipos hippies, sucios o malolientes y sucios
que no me interesaban en absoluto. Kemper puso los cuerpos de ambas mujeres en el maletero de su Ford Galaxy y regresó a su departamento. En el camino fue detenido por un policía por tener una luz trasera rota, pero el oficial no detectó los cadáveres en el auto. El compañero de cuarto de Kemper no estaba en casa, por lo que llevó los cuerpos a su apartamento, donde fotografió y tuvo relaciones sexuales con los cadáveres desnudos antes de desmembrarlos. Luego puso las partes del cuerpo en bolsas de plástico y luego abandonó cerca de la montaña Loma Prieta. Loma Prieta, no es un albur. Y antes de deshacerse de las cabezas cortadas de Pesci y Lucheska en un barranco, Kemper se enfrascó y su inhumación con ambos. En agosto de ese año, el cráneo de Pesci fue encontrado en la montaña de Loma Prieta, y en una búsqueda exhaustiva no logró encontrar el resto de los restos de Pesci ni ningún rastro de Lucheska. Luego, en la noche del 14 de septiembre del 72, Kemper recogió a un estudiante de danza de 15 años llamado Aiko Ku, que había decidido hacer autostop para ir a una clase de danza después de perder el autobús. Nuevamente condujo a un área remota donde apuntó con su arma a Ku antes de encerrarse accidentalmente fuera de su auto. Sin embargo, Ku lo dejó entrar nuevamente a pesar de que el arma todavía estaba en el auto. Kemper parece Mr. Bean si Mr. Bean fuera asesino en serie. Bueno, de regreso al interior del auto, procedió a estrangularla hasta dejarla inconsciente, violarla y matarla. Posteriormente, Kemper metió el cuerpo de Q en el maletero de su coche y fue a un bar cercano a tomar unas copas y luego regresó a su apartamento. Al bar donde estaban los policías, imagínense. Posteriormente confesó que al salir del bar abrió el maletero de su coche y admiraba su pesca como un pescador. Para el calor. De regreso a su apartamento, tuvo relaciones sexuales con el cadáver, luego desmembró y se deshizo de los restos de manera similar a sus dos víctimas anteriores. Ya para este punto ya era un asesino en serie porque ya lleva 3 víctimas. La madre de Q llamó a la policía para denunciar la desaparición de su hija y colocó cientos de folletos pidiendo información, pero no recibió ninguna respuesta sobre la ubicación o el estado de su hija. El 7 de enero del 73, Kemper se había mudado nuevamente con su madre. Conducía por el campus de Cabrillo College cuando recogió a la estudiante Cynthia Annie Scull, o Cindy, de 18 años. Condujo hasta una zona boscosa, le disparó fatalmente con una pistola calibre 22, luego colocó su cuerpo en el maletero y condujo hasta la casa de su madre, donde mantuvo su cuerpo escondido en un armario de su habitación durante la noche. Cuando su madre se fue a trabajar a la mañana siguiente, tuvo relaciones sexuales y le quitó la bala del cadáver de Skull y luego la desmembró y la decapitó en la bañera de su madre. Kemper conservó la cabeza cortada de Skull durante varios días, realizando inhumación regularmente con ella. Luego la enterró en el jardín de su madre mirando hacia su dormitorio. Después de su arresto afirmó que hizo esto porque su madre siempre quiso que la gente la admirara. Si esto no es señal de mommy issues, pues Kemper tenía mommy issues. Descartó el resto de los restos de Skull arrojándolos por un acantilado. Y en el transcurso de las siguientes semanas, todo, excepto la cabeza y la mano derecha de Skull, fueron descubiertos y recompuestos como un rompecabezas macabro. Un patólogo determinó que Skull había sido cortada en pedazos con una sierra eléctrica. En el 5 de febrero del 73, tras una acalorada discusión con su madre, Kemper abandonó su casa en busca de posibles víctimas. Con una mayor sospecha de que un asesino
en serie aprovechaba que de los autostopistas del área de Santa Cruz se les había aconsejado a los estudiantes que aceptaran transporte solo de automóviles con calcomanías universitaria. Es que como no sabían, al mismo tiempo estaba operando en Santa Cruz otro asesino en serie llamado Herbert Mullin, un psicópata que operaba en el mismo área que Kemper y al mismo tiempo. Ya luego les hablaré más tarde en un episodio sobre Mullin. Kemper pudo obtener una calcomanía porque su madre trabajaba en la UCSC. Se encontró por separado con Rosalind Harton Thorpe, de 23 años, y Alice Helen Louis, o Allison, de 20 años, en el campo de la UCSC. Según Kemper, se encontró con Thorpe por primera vez cuando ella salía de un edificio después de haber asistido a una conferencia. Thorpe subió al asiento del pasajero delantero y, creyendo que Kemper era un compañero de estudios, comenzó a charlar abiertamente mientras conducía. Poco después observó a Liu, a quien describió como, cito, una pequeña niña china. Dando un paseo, Kemper detuvo su vehículo y Liu entró en el asiento trasero de su coche. Poco después, Kemper redujo la velocidad de su vehículo y luego le disparó a Thorpe en la cabeza con su pistola calibre 22. Luego se volvió hacia Louis mientras ella se encogía y se retorcía en el asiento de atrás de su auto. Sus primeros 2 disparos no alcanzaron a aterrorizar a la niña, aunque la tercera bala la alcanzó en la sien. Luego envolvieron sus cuerpos en mantas. Kemper volvió a llevar los cuerpos de sus víctimas a casa de su madre. Esta vez los decapitó en su coche y luego los cadáveres decapitados a la casa de su madre para tener relaciones sexuales con ellos. Luego desmembró los cuerpos, les quitó las balas para evitar su identificación y descartó sus restos a la mañana siguiente. Algunos restos se encontraron en Eden Canyon una semana después y se encontraron más cerca de la Ruta 1 en marzo. Cuando se le preguntó en una entrevista por qué decapitaba a sus víctimas, explicó, cito, las fantasías de viajar con la cabeza era un poco como un trofeo. Ya sabes, la cabeza es donde está todo. El cerebro, los ojos, la boca. Esa es la persona. Recuerdo que cuando era niño me decía que le cortas la cabeza y el cuerpo muere. El cuerpo no es nada después de que le cortas la cabeza. Bueno, eso no es del todo cierto. Queda mucho en el cuerpo de la niña sin cabeza. Y aquí llegamos al momento de que todo para él se culminó. El 20 de abril de 1973, Kemper fue despertado por su madre, Cornell Strandberg, que regresaba a casa de una fiesta. Quiero tomar algo para soportar esto. Mientras estaba sentada en su cama leyendo un libro, notó que Kemper entraba en su habitación y le dijo, supongo que ahora querrás sentarte toda la noche y hablar. Kemper le respondió, no, buenas noches. Esperó a que ella se durmiera, luego se coló en su habitación para golpearla con un martillo y cortarle la garganta con una navaja. Luego Kemper la decapitó y humilló su cadáver, como se afirmó en una entrevista en 1984. Kemper declaró que puso su cabeza en un estante y le gritó durante 1 hora. Le arrojó dardos y finalmente le rompió la cara. O sea, el cuate sí de verdad estaba encabronado con su madre. También le cortó la lengua y la laringe y las puso en el triturador de basura. Sin embargo, el triturador de basura no pudo romper las duras cuerdas vocales y arrojó el pañuelo nuevamente al fregadero. Dijo más tarde, cito, ¿eso parecía apropiado? Por mucho que ella se hubiera quejado, gritado y gritado durante tantos años. O sea,
Luego Kemper escondió el cadáver de su madre en un armario y se fue a beber a un bar cercano. A su regreso, invitó a la mejor amiga de su madre, Sarah Taylor Hallett, o Sally, de 59 años, a la casa para cenar y ver una película. Cuando llegó Hallett, Kemper la estranguló hasta la muerte. Posteriormente puso el cadáver de Hallett en un armario, ocultó cualquier signo externo de disturbio y dejó una nota de la policía, que decía 5. Aproximadamente 5:15 am del sábado, no hay necesidad de que ella sufra más a manos de este horrible carnicero asesino. Fue rápido, dormido, como lo quería. No descuidados incompletos, caballeros. Simplemente falta de tiempo. Tengo cosas que hacer. Posteriormente, Kemper huyó del lugar. Condujo sin parar hasta Pueblo Colorado, tomando pastillas de cafeína para mantenerse despierto durante el viaje de más de 1000 millas, que son unos 1600 kilómetros. Tenía 3 armas y cientos de cartuchos de munición en su automóvil y creía que era el objetivo de una persecución activa. Después de no escuchar ninguna noticia en la radio sobre los asesinatos de su madre y Hallett, cuando llegó al pueblo, encontró una cabina telefónica y llamó a la policía, como lo que hizo cuando asesinó a sus abuelos. Confesó los asesinatos de su madre y Hallett, pero la policía no tomó en serio su llamada y le dijo que volviera a llamar más tarde. Varias horas más tarde, Kemper volvió a llamar y pidió hablar con un oficial que conocía personalmente. Le confesó a ese oficial haber matado a su madre y a Hallett. Luego esperó a que llegara la policía y lo detuviera. Y tras su captura, confesó los asesinatos de 6 estudiantes. Cuando se le preguntó en una entrevista posterior por qué se entregó, Kemper dijo, cito, el propósito original había desaparecido. No cumplía ningún propósito físico, real o emocional. Fue simplemente una pura pérdida de tiempo. Emocionalmente no pude soportarlo por mucho más tiempo. Hacia el final, comencé a sentir la locura de todo este maldito asunto. Y en el punto de casi agotamiento, al borde del colapso. Simplemente dije al diablo con todo eso, y lo cancelé. Kemper fue acusado formalmente de 8 cargos de asesinato en primer grado, el 7 de mayo de 1973. Se le asignó al defensor público jefe del condado de Santa Cruz, el abogado Jim Jackson. Debido a la confesión explícita y detallada de Kemper, la única opción de su abogado era declararse inocente de los cargos por razón de locura. Kemper intentó suicidarse 2 veces mientras estaba bajo custodia. Su juicio continuó el 23 de octubre del 73. Perdone. 3 psiquiatras designados por el tribunal determinaron de que Kemper estaba legalmente cuerdo. Uno de los psiquiatras, el Dr. Joel Ford, investigó sus antecedentes juveniles y el diagnóstico de que alguna vez fue psicótico. Ford también entrevistó a Kemper, incluso bajo el suero de la verdad, que eso es una verdadera mamada, y transmitió al tribunal de que Kemper se había involucrado en canibalismo, alegando que cortó carne de las piernas de sus víctimas, luego cocinó y consumió estas tiras de carne en una cazuela. Sin embargo, Ford determinó que Kemper era plenamente consciente de cada caso y afirmó que Kemper disfrutaba de la perspectiva de la infamia asociada con ser etiquetado como asesino. Y Kemper más tarde se retractó de la confesión de canibalismo. California utilizó el estándar M-Nugget, que sostenía que para un acusado establezca una defensa por motivos de demencia, debe demostrarse claramente que, en el momento de cometer el acto, la parte acusada estaba trabajando bajo tal defecto de razón, por enfermedad de la mente, y no por saber la naturaleza y calidad del acto que estaba haciendo, o si lo sabía, que no sabía que estaba haciendo lo que estaba mal.
Kemper parecía haber sabido que la naturaleza de sus actos era incorrecta y había mostrado signos de malicia premeditada. El 1 de noviembre del 73, Kemper subió al estrado. Testificó que mató a las víctimas porque las quería, cito, para mí como posesiones. E intentó convencer al jurado de que estaba loco, bajándose en el razonamiento de que sus acciones solo podrían haber sido cometidas por alguien con una mente aberrante. Afirmó que dos seres habitan su cuerpo y que cuando la personalidad asesina tomó el control, fue como si desmayara. El 8 de noviembre del 73, el jurado, integrado por 6 hombres y 6 mujeres, deliberó durante 5 horas antes de declarar a Kemper cuerdo y culpable de todos los cargos. Pidió la pena de muerte, solicitando muerte por tortura. Sin embargo, con una moratoria impuesta de la pena capital por la Suprema Corte de California, recibió 7 años de cadena perpetua por cada cargo, y estos términos se cumplirían simultáneamente, y fue sentenciado al Centro Médico de California en Vacaville. En el Centro Médico de California fue encarcelado en el mismo bloque de prisión con otros prisioneros, con otros criminales notorios, como Herbert Mullin, el asesino con el que atacó Santa Cruz al mismo tiempo, y el líder del culto La Familia, Charles Manson. O sea, estuvo en la misma cárcel que Manson y Mullin. No hay reporte de que ellos se hayan conocido, pero estaría chistoso. Actualmente, Kemper permanece entre la población general de la prisión y es considerado como un preso modelo. Estaba a cargo de programar la cita de otros reclusos con psiquiatras y era un consumado artesano de tazas de cerámica. También fue un prolífico narrador de audiolibros para un programa benéfico que preparaba material para personas con discapacidad visual. En un artículo de Los Angeles Times de 1987, afirmaba que él era coordinador del programa de la prisión y que personalmente había pasado más de 5,000 horas narrando el libro con varios cientos de grabaciones completas a su nombre. Kemper fue retirado de estos puestos en 2015 después de sufrir un derrame cerebral y se declaró médicamente discapacitado. Y en todo el tiempo que lleva en la prisión, solo ha recibido un informe de mala conducta en 2016 por no proporcionar una muestra de orina. También durante su encarcelamiento, ha participado en varias entrevistas, incluido un segmento en el documental de 1982, The Killing of America, así como una aparición en el documental del 84, Murder No Apparent Movie. En sus entrevistas han contribuido a la comprensión de la mente de los asesinos en serie. El perfilador del FBI, John Douglas, o Holden Ford para quienes han visto Mindhunter, describió a Kemper en su libro Mindhunter como, cito, uno de los presos más brillantes que entrevistó y capaz de una percepción poco común para un criminal violento. Añadió además que personalmente le agradaba a Kemper, refiriéndose a él como, cito, amigable, abierto, sensible y con buen sentido del humor. Kemper es franco sobre la naturaleza de sus crímenes y ha declarado que participó en las entrevistas para salvar a otros como el de matar. Al final de su entrevista en Murder No Apparent Motive, dijo, cito, hay alguien por ahí que está viendo esto y no ha estado hecho aquello. No ha matado gente y quiere hacerlo y se enfurece por dentro y lucha con ese sentimiento o está tan seguro de que lo tiene bajo control. Necesita hablar con alguien al respecto. Confía en alguien lo suficiente como para sentarse a hablar sobre algo que no es un delito. Pensar de esa manera no es un delito, simplemente un crimen. Es algo horrible. No sabe cuándo dejar de fumar y no se puede detener fácilmente una vez que comienza. También realizó una entrevista con el escritor francés Stéphane Bourgoin en 1991.
Kemper fue elegido para libertad condicional por primera vez en 1979. Se le negó la libertad condicional ese año, así como en las audiencias de libertad condicional en el 80, en el 81 y en el 82. Posteriormente renunció su derecho a una audiencia en 1985. Se le negó la libertad condicional en su audiencia de 1988, donde dijo, cito, «La sociedad no está preparada de ninguna manera para mí. No puedo culparlos por eso». Se le negó nuevamente la libertad condicional en el 91 y en el 94. Luego renunció a sus derechos a una audiencia en el 97 y en el 2002. Asistió nuevamente a la siguiente audiencia en el 2007, donde se le negó nuevamente la libertad condicional. La fiscal Ariadne Simons dijo, cito, «No nos importa hasta qué punto sea un prisionero modelo, debido a la enormidad de sus crímenes». Kemper luego renunció a su derecho a una audiencia nuevamente en 2012. Se le negó la libertad condicional en 2017 y será elegible para libertad condicional en 2024. O sea, al momento que salga este video o este episodio, Kemper todavía sigue en prisión y es en este año donde tiene una nueva audiencia. Kemper ha influenciado en muchas obras de cine y literatura. Él y sus compañeros de profesión, Ted Bundy, Gary M. Aitken, Jerry Burroughs, Gary Ridgway y Ed Gein, fueron utilizados como inspiración para el personaje de Buffalo Bill en la novela de Thomas Harris, El silencio de los inocentes, de 1988, que fue adaptada para una película en 1991, interpretado por Ted Levin. Dean Koontz citó a Kemper como inspiración para Edgar Best, el villano de su novela Intensity de 1996. El personaje de Patrick Bateman de la película American Psycho atribuye erróneamente una cita de Kemper a Gein, diciendo, cito, «¿Sabes lo que dijo Ed Gein sobre las mujeres? Dijo, cuando veo una chica bonita caminando por la calle, pienso dos cosas. Una parte de mí quiere salir con ella, hablar con ella, ser amable y dulce y tratarla bien. La otra parte se pregunta cómo se vería su cabeza en un palo». En el 2008, una película de terror directa a video basada libremente en su vida llamada Ed Kemper, The Coed Killer, en 2012, el autor francés Marc Duguay publicó su novela Avenue des Giants, o La Avenida de los Gigantes, y el actor Cameron Britton interpretó a Kemper en 3 episodios de la primera temporada de Mindhunter, estrenada en Netflix en 2017. Kemper ha sido objeto de varios libros, entre ellos Edmund Kemper, la verdadera historia del asesino mixto, y El asesino mixto, un estudio de los asesinatos, mutilaciones y matricidios de Edmund Kemper III, entre otros. Se han utilizado extractos de las entrevistas de Kemper en numerosas canciones, entre ellas Love, Hate de Dystopia, Abomination Unseen de Devourment, Forever de The Berserkers, Severed Head de Suicide Command, New Flesh de Pitch Schiffer y Crave de Optimus Wound Profile. Se habla de él en muchas canciones, como Ed Kemper Had a Horrible Temper de Macabre, Fortress de System of the Down, Temper, Mr. Kemper de The Credible Rifle, Murder de Sean Boone, California Ed Kemper de Church of Misery, Edmund Kemper de Amigo de Devil y Edmund Kemper de Sky-ND. A pesar de ser catalogado como un monstruo, no hay que negar que gracias a Kemper hoy en día tenemos a los perfiladores y analistas de comportamiento que buscan patrones y pistas para poder capturar a los asesinos en serie antes de que sigan cometiendo más crímenes, acabando con las vidas de inocentes que tienen la mala suerte de cruzarse en su camino.
Y bueno, este fue el caso de Ed Kemper, The Coed Killer o el asesino de colegialas. ¡Qué buen episodio llegamos hoy! Yo diría que pues desde que empecé este podcast yo quería que este fuera de mis primeros episodios, pero quise guardarlo hasta este momento. Pero al fin ya llegó y por fin llega Ed Kemper a la sala de la infamia de casos de crímenes atroces. Y que gracias a él tenemos la serie Mindhunter, porque si no fuera porque él empezó todo este estudio de cómo piensan y actúan los asesinos en serie, no hubiéramos sabido más de todos estos comportamientos. Pero bueno, recuerden que si quieren ver fotografías de Ed Kemper y saber un poco más de él, primero está la serie Mindhunter, que se la recomiendo mucho. Segundo, si quieren ver las fotografías, pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en X, antes conocido como Twitter, como @crímenesatroces, y en Instagram y Tweets como @crímenesatrocespodcast. Y si me quieren sugerir casos o recomendarme más cosas de que ha hecho Ed Kemper, o cosas que a lo mejor no quedaron en este episodio, pueden mandármelos por mis redes sociales personales. Estamos en X, antes conocido como Twitter, como @santqs99, y en Instagram y Tweets estamos como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en otro episodio. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.